Hola, buen día. Vamos a empezar con el tema que sigue, que es respiración. Vamos a ver lo que es la anatomía y fisiología respiratorias. Entonces vamos a encontrarnos dos fases, lo que es la inspiración y la expiración pasiva, en la cual, si ustedes observan en sus imágenes, podemos observar en la fase de relajación el momento del diafragma, cómo baja, cómo está pues, ahora sí en relajación. Y al momento de hacer la inspiración, el respirar, bueno, vemos la contracción en la parte de la imagen del diafragma, cómo se contrae para que éste pueda ayudar y facilitar lo que es la respiración. Al mismo tiempo, bueno, asimismo, al momento de estar haciendo las exhalaciones, bueno, o la expiración pasiva, es la salida del aire, la salida ya de los restos de oxígeno que hay y aire incompleto en la sangre, en nuestro cuerpo, y posteriormente hay otra relajación. ¿Vale? Entonces, son 4 fases las que observamos en ese punto. 1, lo que es la relajación. Posteriormente viene la contracción del diafragma, hacer la inspiración. Posteriormente viene la relajación. ¿Sale? Ok. Seguimos. Para que haya una respiración adecuada, tenemos que tomar en cuenta las frecuencias que hay. Esto ya lo habíamos visto con anterioridad. Ya se les había explicado anteriormente cuáles eran las frecuencias respiratorias, cardíacas, tipo de pulso, etcétera, en las diapositivas anteriores. Entonces, pero bueno, recordamos que la frecuencia respiratoria en un adulto es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Eso es lo que marca su manual y como lo dice, recuerden que depende también de las bibliografías que ustedes consulten. Hay bibliografías que te marcan de 12 a 18 o de 10 a 18 o de 14 a 22, dependiendo de la bibliografía. Sin embargo, bueno, su manual lo manejamos con fines de certificaciones de 12 a 20 respiraciones por minuto. En niños de 15 a 30 respiraciones por minuto, neonatos y lactantes de 25 a 50 respiraciones por minuto. Es muy importante que se aprendan esto, cuáles son las frecuencias respiratorias que tienen tanto adulto como niño, neonatos y lactantes, porque de ahí vamos a empezar a ver los temas que siguen, cuando hay algún tipo de dificultad respiratoria, algún problema ahí, empiezan a variar esas frecuencias. El ritmo debe de ser regular, ¿sí? Excepto en los neonatos y lactantes podemos ver ritmos irregulares, podemos ver que a veces haya inspiraciones seguidas y periodos de apnea, muy escasos en tiempo. Sin embargo, es muy común en neonatos y lactantes que el ritmo sea irregular. En niños y adultos sí tiene que ser de manera regular. La expansión debe de ser adecuada y asimétrica. Estamos hablando del tórax, para que haya una expansión simétrica. El esfuerzo respiratorio normal, no debemos de utilizar músculos accesorios, no se nos debe de ver forzado esto ya es estar haciendo algún tipo de esfuerzo, ¿sale? Entonces, el esfuerzo respiratorio debe ser normal, inhalación, exhalación. La profundidad totalmente adecuada. En la respiración inadecuada, las frecuencias pueden ir por encima o debajo de las normales, ya sea por encima de 20 o por debajo de 12. En adultos, por encima de 30 o por menores de 15 en niños, y por encima de 50 o por debajo de 25 en neonatos y lactantes. Puede ser irregular en una respiración inadecuada. Les digo excepciones, hay que checar muy bien eso en cuanto es neonato y lactante, cuando pasa ese periodo. Y de ahí tiene que ser totalmente regular en una respiración adecuada, el ritmo es irregular. La calidad, bueno, puede haber movimientos disminuidos, lentos, tenues, asimétricos, ausentes, respiraciones superficiales, ¿sí? De manera que nada más el paciente puede estar haciendo unas ligeras respiraciones, nada más. La expansión puede ser inadecuada o asimétrica de un lado más que del otro, o les digo, puede ser muy tenue. En los esfuerzos puede haber respiración laboriosa, incremento, lo que les decía hace un momento,
El esfuerzo, en la adecuada es un esfuerzo respiratorio normal, en la inadecuada el esfuerzo es utilizando ya los músculos accesorios, pueden ser posiciones, tratando de poner posiciones que nos puedan o nos hagan sentir que podemos tener una mejor captación de oxígeno. La profundidad, demasiado profundidad. Hasta los ruidos que hemos escuchado a las personas, ¿no? Cuando tienen algún problema respiratorio, como que se forzan y tratan de jalar la mayor cantidad de aire que tengan para cumplir la necesidad. En cuanto a la valoración de la respiración inadecuada, vamos a empezar por los puntos de decisión. Primero vamos a ver si respira el paciente, si respira o no respira, cómo es su respiración, la forma en que está respirando, si es rápida, si es lenta, si es normal, si es normal, si es adecuada, si es inadecuada, y si es necesario intervenir para ayudar a este paciente. Ojo, hay pacientes que padecen algún tipo de crisis conversiva o crisis nerviosa o ataques de ansiedad o del que se peleó con el novio, con la novia, que van a presentar estas situaciones. La respiración no va a ser de manera adecuada, se va a encontrar una respiración laboriosa, se puede ver situaciones en la cual el paciente así las manos como que se le entumen, las pone así como que chuecas y siente que se desmaya y le falta el aire. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto y ser muy clínicos, porque esa es una crisis conversiva. En la crisis conversiva no requiere mayor tratamiento, ¿sí? Obviamente le podemos poner un oxígeno suplementario si queremos, nada más para tratar de hacer algún placebo para que el paciente se sienta bien. Sin embargo, pues no, o sea, el paciente debe de controlarse, tranquilizarse y va a estar bien, no va a tener ningún problema. Sin embargo, si no sabemos reconocer esta situación, nos vamos a encontrar con una situación de estrés de que todo el mundo va a gritar, todo el mundo va a decir que le ayudemos, que se esté muriendo, que se esté infartando. Realmente el paciente no tiene gran cosa, ¿no? Por eso es muy importante aprendernos los signos y síntomas, ¿sí? Y también saber hacer unas buenas clínicas de nuestros pacientes. ¿Es necesario intervenir para ayudar a este paciente? ¿Cómo vamos a intervenir? ¿Desde qué momento voy a intervenir? Si voy a intervenir con una mascarilla con reservorio, con puntas nasales, o ya necesito sacar directamente mi bolsa válvula mascarilla, etcétera. Se beneficiará si este paciente del apoyo vital avanzado, si pedimos ya algún tipo de mecanismo adyuvante para poder garantizar que el paciente tenga una mejor oxigenación, etc. En cuanto a los cuidados de la respiración inadecuada, bueno, tenemos que checar lo que mencionaba hace un momento ahorita, ver cómo lo vamos a apoyar. Si vamos a necesitar ventilación asistida con oro suplementario, ya sea mascarillas, redes con rescatadores, oro suplementario, BVM con un rescatador, algún otro tipo de adyuvante para poder facilitar el, la mayor cantidad de oxígeno que pudiera necesitar. ¿Sale? Entonces, tenemos también el DBORF, DBOORF, que es un dispositivo de ventilación operada con oxígeno, sí, también suplementario. Pero tiene unas restricciones de flujo, ¿sale? Entonces, significa la D es un dispositivo ventilatorio operada con oxígeno, con restricciones de flujo. Eso significan las palabras, las letras DVOORF, ¿sale? Entonces, ver cómo lo vamos a tratar a nuestro paciente. Ahora, vamos a checar en cuanto a la respiración si el tórax se asciende y desciende con cada ventilación artificial. Una vez que estamos ayudándole a nuestro paciente, una vez que ya vimos que nuestro paciente tiene que ser asistido, le vamos a asistir, le vamos a ayudar a la respiración, bueno, primero pues vamos a ver si está funcionando. ¿Cómo, perdón? Que el tórax suba y baje en cada ventilación.
No debe hiperventilarse al paciente, no debemos sobrepasar el número de ventilaciones, ¿sí? Dice, la hiperventilación conduce a la eliminación de una mayor cantidad de oxígeno, de dióxido de carbono. Entonces, tenemos que revisar y saber cuál es nuestra frecuencia respiratoria óptima y sobre esa vamos a trabajar de acuerdo a la edad y el tipo de paciente que vamos a tener. Con una ventilación artificial adecuada, la frecuencia se va a recuperar con la normalidad casi a cero. ¿Sale? Entonces, si el paciente tiene una respiración inadecuada superior a 20, llamemos unos 30, 32, bueno, vamos con la ventilación asistida o artificial, lo que vamos a hacer pues es tratar de igualar su frecuencia respiratoria normal, de mayor a menor o de menor a mayor, ¿sale? De acuerdo a las necesidades de oxígeno que vaya a necesitar el paciente. Ok, vamos a ver lo que es la dificultad respiratoria. Hablábamos hace un momento de que nos vamos a encontrar diferentes tipos de pacientes en cuanto a esta situación, la dificultad respiratoria. Dice que el paciente refiere es una percepción subjetiva, puede o no corresponder a la gravedad de su trastorno, lo que les comentaba hace un momento acerca de las crisis conversivas. Puede decir que se les dificulta mucho respirar, hablar, se están ahogando, les falta el aire, etc. Por eso dice que puede ser una percepción subjetiva, porque para el paciente puede ser como que sí no puedo respirar, me siento muy mal, y sin embargo tú de este lado dices, relájate, respira profundo y vas a ver que todo va a estar bien, no es nada de gravedad, ¿sí? Además que, pues, les digo, puede tener muchísimas causas. Una dificultad respiratoria nos puede llevar, les digo, desde una crisis nerviosa, una crisis conversiva, llámese infartos, intoxicaciones, algún tipo de alergias, algún trastorno depresivo, abuso de sustancias, no sé, una jarra de 2, 3 días, vas a presentar dificultad respiratoria por el exceso de alcohol que vas a tener en tu sangre, etcétera, ¿no? Puede haber muchas causas de las cuales puedes presentar una dificultad respiratoria. Hasta trauma, ¿no? Golpes, alguna contusión, inhalar, etcétera. Y para esto, bueno, pues vamos a recordar nuestra mnemotecnia, ya la habíamos visto, lo que es la OPQRST, ¿sí? Donde la O es cómo comenzó, la P qué estaba haciendo, la Q si tiene tos y expulsa algún material, la R si tiene dolor o malestar, o se extiende, se va hacia algún lugar o se irradia hacia algún lugar. La S, qué tan intensa es la dificultad para respirar, del 1 al 10, por ejemplo. ¿Qué tanto trabajo le cuesta respirar? Y la T, ¿durante cuánto tiempo ha tenido esa sensación? Acuérdense que esta mnemotecnia la utilizamos también para cualquier tipo de problema o de paciente clínico. Únicamente le vamos a ir dando el acomodo de acuerdo al tipo de padecimiento que vayamos a tratar. Otros síntomas relacionados con la dificultad respiratoria, podríamos ver si el paciente ha aumentado de peso o, en su defecto, si ha bajado de peso. Hay que observar cómo está respirando mi paciente, su fascia, la coloración de piel, cómo está su piel, cómo se ve, auscultar campos pulmonares, básico, y la valoración de cambios de signos vitales. Nótense ahí en el ejemplo, esta es una posición en la cual el paciente tiene un problema respiratorio, una dificultad respiratoria, el cual toma esa posición él para poder tener una mayor sensación de seguridad de poder captar mayor aire, ¿no? Como cuando avientas una carrera o haces mucho ejercicio, esa es la posición que optas, ¿no? Como de ponerte las manos sobre los muslos, sobre la rodilla, probarte y tratar de jalar la mayor cantidad de aire. Estas son posiciones letárgicas para, te pones en una posición de esta magnitud por la letargia que tienes, ¿no? Por la sensación de dificultad respiratoria. Buscas una posición cómoda en la cual te sientes mucho mejor, ¿no? Entonces, pues vamos a observar
todas estas posiciones, desde la tensión torácica, el esfuerzo de los músculos intercostales, cómo se meten, cómo los utilizamos en la dificultad respiratoria, sea adormecimiento, lo que les decía, u hormigueo de pies y manos. Es decir, que normalmente cuando el paciente tiene dificultad respiratoria o está hiperventilando, normalmente se le toman las manos y tienden a hacer estas partes, ¿no? Así como que las manos se les ponen duras, tiesas, y tratan de hacer eso, ¿no? Si hay cianosis peribucal, un amoratamiento o azulamiento del peribucal alrededor de los labios, las uñas, ya sea de las manos, de los pies, si hay alteraciones del nivel de la conciencia, si hay mareo, inquietud, lipotimia, ansiedad, confusión, etc. Si utilizamos el aleteo nasal, las fosas nasales normalmente se abren y se cierran constantemente. Tos, estridores, sibilancias, ronquidos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo que vamos a tratar de observar en un paciente con dificultad respiratoria. Por otro lado, vamos a hacer la revisión de la oximetría. Tenemos que checar cómo estaba nuestra oximetría antes de ponerle oxígeno y después de administrar oxígeno, ¿no? Normalmente la oximetría nos va a dar la pauta para ver si es necesario ponerle oxígeno o si no es necesario ponerle el oxígeno. Si no hay un oxímetro de pulso o algún equipo para medir el oxígeno dentro del cuerpo, bueno, pues no retrasamos la administración del oxígeno, se lo ponemos. Si no tenemos cómo calcularlo, cómo valorarlo, bueno, pues ahí te pongo tu oxígeno. La oximetría de 100 y los datos de dificultad respiratoria, hay que administrar oxígeno, ¿sale? En cuanto a la auscultación de los campos pulmonares, bueno, pues vamos a buscar sibilancias, estertores, ronquidos, etc. ¿Qué es cada uno de ellos? Esto ya lo habíamos visto con anterioridad. Ya habíamos platicado que eran las sibilancias y los estertores, nada más como recordatorio. La sibilancia es un ruido de tono alto y se produce en conductos estrechos, como si fuera un silbidito, un ruidito así como que muy agudo al momento de hacer la expiración. No cuando lo inhalas, sino cuando haces la expiración. Al momento que lo sacas, se oye así como una sibilancia, así un silbidito. Y es muy común en pacientes asmáticos o con EPOC, ¿vale? En cuanto a los estertores, pues es un ruido así como que de burbujeo cuando respiramos, pero acá es cuando inhalamos, ¿no? La sibilancia es cuando sale el aire, cuando se expira totalmente, y el estertor es cuando se inhala, cuando se inspira. Se oye un burbujeo así, muy discreto, no es así como que ¿no? Se escucha un leve burbujeo en la inspiración, y normalmente es cuando hay líquido en los alvéolos, son muy así como que tenues los ruiditos. El ronco o el ronquido, el runcus, es ruido de tono bajo semejante al ronquido, pero estas se echan por secreciones en la vía aérea. Y son más comunes, ya mucho más común, por ejemplo, en pacientes ya con problemas respiratorios viejos, o sea, ya de tiempo, luego se escucha mucho el ronquido. Y de ahí por ahí, inclusive se escucha hasta más fuerte que el estertor, ¿no? Entonces, en cuanto al estridor, pues es el ruido de tono alto de la inspiración, y que es la obstrucción parcial o de la tráquea o de la laringe. Los estridores, normalmente no necesitas el estetoscopio para identificarlos, se pueden escuchar a cierta distancia, inclusive tú te vas acercando hacia la cama del paciente y escuchas cómo está ese sonido, como si estuviera algo ahí pegado que no deja que entre y salga el aire como debe de ser, ¿no? Entonces, estas son algunas de las consideraciones que vamos a tener. Esto ya lo habíamos visto con anterioridad, les repito, esto nada más es como recordatorio. Ya habíamos hablado de lo que era cada uno de ellos.
¿Dónde vamos a auscultar? Bueno, están sus imágenes, ápices, bases. Ápice es la parte superior, base es la parte inferior, anatómicamente localizando lo que es la punta del pulmón y la base de cada uno, ¿sale? Ápice izquierdo, ápice derecho, base izquierda, base derecha y también de la parte posterior. Aunado también podemos auscultar en la línea media axilar, axilar, por ahí del segundo, tercer espacio aproximadamente, es donde también lo podemos hacer las auscultaciones. ¿Cómo vamos a darle este cuidado? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues primero vamos a revisar la vía aérea de cajón. Nuestra A es lo de siempre y proporcionar el cuidado, asegurar nuestra vía aérea. Ya sea con oxígeno, bueno, digo, con oxígeno, ya sea con puntas nasales, con mascarilla de no reinhalación, no recirculante o ventilación artificial con ABVM. ¿Saben? Si vamos a utilizar el oxígeno. Si nada más vamos, o también podemos aprovechar nada más el posicionamiento del paciente, también lo podemos hacer. ¿Cómo? Si el paciente está totalmente Fowler, supino, y hay una dificultad respiratoria, a veces con el simple hecho de nada más ponerlo en posición semi-Fowler, el paciente va a tener una mejor respiración, ¿no? Entonces también tenemos que checar eso, el posicionamiento del paciente, ya sea ya sea sentado o acostado, o bien si estamos utilizando algún tipo de dispositivo, hacer pues el posicionamiento como debe de ser, ¿no? Alinear a nuestro paciente para que éste tenga una mejor entrada y salida de oxígeno. En el cuidado de uso de inhaladores, pues hay que apoyar la administración de fármacos, ya sea con inhaladores, sprays, hay unos sistemas que utilizan para los aerosoles, algunos medicamentos que vienen en aerosol, no es precisamente el disparo directamente en la boca, sino que vienen con ya su mascarilla integrada. Entonces hay que ver cómo son las indicaciones que vienen en el producto, tomar en cuenta a nuestra dirección médica, ver la prescripción, cómo está indicado. Digo, hay pacientes, por ejemplo, que si tienen algún tipo de padecimiento pulmonar, luego se los indican. Entonces, ya no es de manera nada más así el que conocíamos que te lo pones en la boca y te das 2 disparos, sino que también son de manera inhalada, o bien si tenemos que usar algún tipo de aditamento especial para poder dotarlo, o por ejemplo en el uso de nebulizadores o poner el medicamento dentro del oxígeno. Si vamos a utilizar la presión positiva continua en la vía aérea, pues con un método no invasivo. ¿Sí? En cuanto a las indicaciones, bueno, para hacer la presión positiva continua, tenemos la nemotecnia CPAC, la C es continuo, la P es positiva, la A es aéreo y la C es presión positiva continua aérea. ¿Sale? ¿Dónde? EPOC, asmas, ahogamiento, insuficiencia respiratoria, siempre y cuando esté nuestra dirección médica al tanto o tengamos a la dirección médica en línea para que nos vaya dando los pormenores de cómo tenemos que estar trabajando. En las contraindicaciones, bueno, pues primero que nada, depresión del estado mental, una frecuencia respiratoria anormal, incapacidad de sentarse, hipotensión menor de 90 milímetros de mercurio y el sello sea totalmente inadecuado. Estas son nuestras contraindicaciones en presión positiva continua. En cuanto a las contraindicaciones a nivel de enfermedad o patológicas, si existe náusea, vómito, trauma de tórax penetrante, estado de choque, hemorragia gastrointestinal, una cirugía gástrica reciente o cualquier condición que no permita un sello adecuado de deformaciones, cicatrices, etc. Esas van a ser nuestras contraindicaciones.
Para utilizar la ventilación positiva, presión positiva, vamos a valorar y confirmar para el uso, ¿no? ¿Cómo? Pues vamos a valorar al paciente y lo vamos a confirmar con su prescripción y nuestra dirección médica. Vamos a explicar el funcionamiento. Es normal que nuestro paciente esté ansioso, que nuestro paciente esté nervioso, esté combativo inclusive. Entonces vamos a tratar de calmarlo, de hablar con él. Vamos a colocar la mascarilla. Normalmente ponerte algo en la boca, en la nariz, y sentir que te va a limitar tu oxigenación o sientes que te ahogas es totalmente normal. Entonces vamos a tratar de brindarle la seguridad y la calma adecuada. En todo momento tenemos que irle explicando los procedimientos al paciente. En todo momento tenemos que irle platicando y diciendo exactamente lo que le vamos a hacer. ¿Para qué? Para que el paciente esté informado de todo lo que estamos haciendo y todo lo que tenemos que hacer para que él mejore. ¿Sale? Vamos a administrar según procedimientos, como están prescritos, como debe de ser, y vamos a estar valorando y revalorando signos vitales constantemente. Los vamos a estar valorando, los vamos a estar vigilando que estén dentro de sus parámetros normales, y vamos a suspender y retirar si se vuelve inadecuada. Si vemos que no está funcionando, si vemos que el paciente empieza a tener un problema, no está respirando adecuadamente, se empieza a desesperar o algo, bueno, pues vamos a retirar totalmente, vamos a suspender y vamos a tratar de ver algún otro método, ¿sale? Pues tomar en cuenta el traslado de nuestro paciente. Ahora, para ver lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva, lo que es el EPOC, es una causa muy común en nuestros días. Normalmente ya lo diagnostican en personas mayores que hayan cocinado con leña, que hayan estado pegados en hornos de leña, carbón, etcétera, ¿no? Tenemos lo que es el enfisema, la bronquitis crónica, neumoconiosis, trastornos respiratorios con síntomas de enfisema, y se desarrolla con el paso del tiempo, les digo, o sea, es progresivo. Mucha gente no sabe que lo tiene hasta que empieza a tener problemas respiratorios, algún tipo de dificultad o empieza a enfermarse mucho, y es cuando nos damos cuenta que ya padecemos esta enfermedad. Vean el ejemplo. Son los alvéolos. Esta es una simulación de cómo son los alvéolos. A su izquierda, al final, pueden ver cómo está el alvéolo normal y cómo se va deteriorando en una bronquitis crónica, cómo se llena de secreciones, cómo se va impregnando y cómo es el enfisema, ¿sí? Y ya está totalmente bloqueado, no se ve ninguna separación, no se ve absolutamente nada. En cuanto al asma, pues jóvenes y ancianos es una enfermedad también un poco común, mucha gente ya la padece, vive con ella. Recomendaciones en el asma, pues saber que el paciente tiene asma y además de que tenga su medicamento prescrito y que siempre lleve a la mano sus medicamentos en caso de alguna crisis o algo. Es un trastorno crónico con exacerbaciones o activaciones episódicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es de siempre, puede tener un episodio, puede presentar algún tipo de gravedad si no se le da el manejo adecuado. Sí, por eso es importante que la persona que la padezca, pues siempre tenga alguna indicación de que es asmático y que siempre lleve su medicamento. Es distinta de la bronquitis crónica y del enfisema. Y como les decía, si no es bien tratada, si no es bien medicada, pues sí el paciente puede caer en gravedad y puede llegar hasta estar en riesgo a la vida. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda hasta este momento? ¿No? Ok. Pueden ser precipitadas por picaduras de insectos, contaminantes ambientales, infección, ejercicio extenuante o tensión emocional. ¿Sale? Dependiendo. Algún tipo de intoxicación, ya sea por picaduras, no nada más de insectos, pueden ser algún tipo de alergia, alguna planta, contaminación ambiental, polvo, clima, inclusive los aires acondicionados, los climas,
pueden también apresurar un episodio asmático. Contracción muscular y acumulación de moco también lo complican, entonces tendremos que estar pendientes de todo y hacer una buena clínica para saber cómo manejar y el por qué es dado ese trastorno, por ejemplo, en este caso el asma. En cuanto al edema pulmonar, pues es una acumulación anómala de líquido de los alveolos pulmonares. Ocurre debido a que el lado izquierdo del corazón sufre un daño con frecuencia por un infarto del miocardio o hipertensión crónica. No es otra cosa más que líquido en los alveolos, líquido en los pulmones, lo que es el edema pulmonar. ¿Sale? Muchas veces por ahí también dicen que nuestro paciente se llena o nuestro paciente tiene agua en los pulmones. Lo más probable es que tenga un edema pulmonar. ¿Cómo podemos estar observando este tipo de edemas? Bueno, vean los alveolos, normalmente están llenos de aire, y vean la diferencia abajo, en lugar de tener aire, bueno, pues ya tienen agua y empieza a haber una edematización principalmente de miembros inferiores. ¿Vale? En cuanto a la neumonía, observemos los alveolos normales en la parte superior derecha, cómo se encuentran, y cuando hay neumonía, vean la parte inferior derecha al mismo tiempo, cómo están esos alveolos, cómo ya están todos sucios, cómo están, pues no están rosas, se ven de una coloración diferente, que es por donde la infección empieza a hacer esos tapones, ¿no? Esos tampones. Este es un neumotórax espontáneo. A su izquierda podemos observar lo que es un pulmón colapsado. Vean el tamaño del pulmón normal y cómo está la capa pleural y el aire, ¿no? Entonces, vean en su mano, a su lado derecho, cómo se ve la radiografía de lo que es de este neumotórax espontáneo, ¿no? Pero no estamos hablando de un neumotórax a tensión, ni un neumotórax abierto, nada, ni un neumotórax. Es un neumotórax espontáneo, les digo, y nada más vean la posición y el tamaño de nuestro pulmón ahí colapsado. En cuanto a la embolia pulmonar, bueno, cuando algún elemento que no es la sangre, ya sea un coágulo, aire, grasa, algo por ahí, trata de pasar por unos vasos sanguíneos, pero se atasca, no deja pasar, o sea, tapa, hay un tamponamiento por ahí y no deja que fluya como debe de ser. Entonces, los signos más comunes en la embolia pulmonar es el dolor en el pecho, dolor torácico, y es agudo, súbito, o sea, así como que de la nada sientes el dolor, hay una dificultad respiratoria, empiezas a tener ansiedad, desesperación, la tos es normal. Lo que sí tenemos que revisar es un esputo, la flema que sea sanguinolento, y empezamos a tener ya datos de piel sudorosa, palidez, cianosis, taquicardia, taquipnea. Ojo, es importante hacer las preguntas correctas para saber qué es lo que tenemos que encontrar, qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que estamos buscando, ¿no? Nótese los signos y síntomas. Si no hacemos una correcta clínica, una correcta las preguntas adecuadas, nótese la sintomatología y signos que tiene, nos puede inclusive confundir hasta con otro tipo de padecimientos, otro tipo de enfermedades. ¿Sí? Si ustedes echan un clavadito por ahí para ver lo que es la tuberculosis, en grados avanzados vamos a ver que el paciente puede tener una sintomatología también muy similar, ya cuando el paciente está en estado grave, no puede tener una sintomatología muy similar. Debemos administrar oxígeno y tratar al paciente como cualquier otra disnea, no hay problema. En cuanto a la epiglottitis, ¿sí? Pues es una inflamación, itis, de inflamación, epiglotis, itis, inflamación de la epiglotis, y es en la región en torno y por encima de la epiglotis. Normalmente se da en niños
y hay una irritación faríngea, dolor, dificultad respiratoria, dificultad para tragar, sienten que les duele. La posición tripoide es normal. ¿Cuál es la posición tripoide? Pues la posición tripoide no es más que la que veíamos hace un momento del paciente este. Esa es la posición tripoide. ¿Vale? Entonces, nótese, si les preguntan, pues esta es posición tripoide. Les decía que la epiglotitis, bueno, es más dado en niños, ¿sí? También mal aspecto general, así decaído, sueño, voz apagada, no puede hablar, se puede presentar fiebre y cialorrea, escurrimiento de saliva, y tratamiento que el enfermo permanezca tranquilo y cómodo y pues, no revisar la faringe. Simplemente, pues les vuelvo a repetir, soy muy enfático en eso, tienen que saber, tienen que hacer una muy buena clínica para esto. La fibrosis crística es un trastorno, normalmente es hereditario, ¿sí? Se caracteriza por la congestión pulmonar y como la infección y malabsorción de nutrientes por parte del páncreas, ¿sí? Entonces puede inducir infecciones pulmonares, problemas digestivos graves. Entonces, estas normalmente únicamente se pueden diagnosticar con exámenes muy objetivos, ¿no? Pero bueno, si el paciente ya sabe que la tiene, ya sabe que la padece, bueno, pues podemos encontrar lo que todo esto va a dar, sabemos que va a formar un moco espeso y firme y se va a acumular en los pulmones y el tubo digestivo. Entonces, la persona normalmente va a tener una dificultad respiratoria, va a tener excesos de tos, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente aquí, tos con producción de abundante, flema, fatiga, cuadros frecuentes de neumonía, dolor y distensión abdominal, náusea y pérdida ponderal. Les digo, aquí ya normalmente el paciente la mayoría de los de fibrosis quística ya saben que padecen esa enfermedad precisamente por los cuadros frecuentes de neumonía. Cada rato se están enfermando, entonces, bueno, pues ya les hacen estudios complementarios y ya te dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues esto, ¿vale? Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, nos vemos en el siguiente bloque. Bueno, pues entonces empezamos, ¿vale? Bueno, estábamos hablando hace un momento de los trastornos respiratorios, estábamos viendo lo que era la fibrosis quística, cuáles eran los síntomas y porque que comentábamos que, bueno, pues podrían confundirse con algún otro tipo de patología si no sabemos hacer una correcta clínica. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda que tengan? Entonces, continuamos con lo que son las infecciones respiratorias de origen viral, que ahorita son las que están de moda, lo que suena cada rato en las noticias. Entonces, primero que nada, dice, bueno, muchos cuadros se presentan, pero a menudo inicia con irritación o prurito, lo que es el cosquilleo, me pica, a nivel me pica la garganta, me duele la garganta, ¿no? Normalmente empiezan, los cuadros virales empiezan de esa manera. El estornudo, me pica la nariz, tengo escurrimiento nasal, lo que es la rinorrea, sensación de fatiga, cansancio, me duele el cuerpo, me duele la cabeza, me duele la espalda baja, etcétera, ¿no? Puede extenderse hasta los pulmones, teniendo un mayor grado de afectación, y empezar a tener dificultades respiratorias. De cajón, bueno, pues tenemos que administrar oxígeno y atención al paciente como se haría en cualquier caso de dificultad respiratoria y considerar el traslado dependiendo del tipo de padecimiento que se tenga, consultando a nuestra dirección médica. Algo muy importante de mencionar es que no debemos de olvidar el uso correcto, el uso adecuado de nuestro equipo de aislamiento de sustancias corporales como nuestro equipo de protección personal, que yo creo que a partir de estos momentos a ustedes ya van a empezar con todo el equipo,
para nosotros todavía está así como que un poquito difícil, ¿no? A acostumbrarnos a traer todo el equipo. Ustedes ya van a empezar de ceros con ese equipo, con todo el equipo de protección personal que se está utilizando. Entonces, es importante tomar mucho en cuenta cómo utilizarlo, cómo ponerlo, cómo quitarlo, garantizando pues nuestra seguridad, ¿no? Para lo que es. En cuanto a los fármacos por inhalación, bueno, pues tenemos de diferentes patologías, fármacos, son de dosis medida, esos ya vienen, ya no necesitamos nosotros, ¿verdad? Ya cada disparo viene con su medida ideal como es, y solo hace contacto, o sea, solo funciona si se establece el contacto directo con el tejido pulmonar. Para eso es el disparo, para que llegue directamente hasta donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, en los inhaladores, les decía, hay de diferentes modelos, diferentes formas, desde el más común, que es el salbutamol, como una L invertida. Lo agitas y tú mismo presionas y está la boquilla. Al momento que presionas, haces la inhalación. Entonces, desde ese modelo, que es el más común, y puede haber variaciones, pueden haber esa L, ese mismo cartucho puede utilizarse en otros dispositivos que son a nivel de mascarilla, pueden utilizarse directamente, les digo, en lo que son los nebulizadores, pueden utilizarse a nivel nasal, pueden utilizarse a nivel oral, depende. O sea, ahorita ya han cambiado y han modificado muchos aspectos, ¿no? Entonces, esos son nuestros fármacos de inhalación. Normalmente tenemos, bueno, tienen que estar prescritos siempre médicamente. Tenemos que acatarnos a las indicaciones que ya están prescritas y siempre y cuando nuestra dirección médica esté enterada. Nosotros, como técnicos de urgencias médicas, en mayor medida vamos a asesorar, por ejemplo, el salbutamol con el ipatropio, en el caso de urgencias, la beclometasona, la fluticasona, en combinación con salmeterol, el uso diario. Entonces, estos medicamentos, les digo, son prescritos, no los vamos a meter nada más porque sí. Normalmente la intención o el funcionamiento inicial de este tipo de medicamentos, pues es tratar de minimizar, bueno, de garantizar que el espasmo pulmonar sea menor, que haya una expansión, que todo eso que está pegado por ahí, por los bronquios o algo, bueno, ese medicamento sirve para poder despegarlo, por así decirlo, ¿no? En palabras coloquiales. Eso es lo que utilizamos. El nebulizador de bajo volumen, inyección de oxígeno o aire a través de un medicamento líquido, normalmente hay de diferentes formas los nebulizadores o las formas de nebulizar. Unas pueden ser con mascarilla, que el nebulizador entra directamente a toda la mascarilla, o bien nada más únicamente con el tubo. Hay personas que lo pueden agarrar y estarse nebulizando, hay otras que no, que lo tienen que poner. Entonces, proyecta un flujo continuo del fármaco en aerosol. Puede inhalarse en varias respiraciones o minutos. Por ejemplo, hay niños que vienen muy mal de bronquios o algo y les ponen las nebulizaciones, 2 o 3 nebulizaciones al día. Entonces, pues, tienes que estar pegado ahí. La nebulización tarda alrededor de 5 minutos, dependiendo. Puede tardar 1 minuto, puede tardar 5, puede tardar 10, dependiendo del medicamento, dependiendo de la prescripción y el tiempo que el médico lo considere. Hay que tener mucho cuidado en el caso del uso de los nebulizadores, porque desde el momento que lo prendes empieza a trabajar. Entonces empieza a soltar el aerosol y pues si el paciente no lo tiene adecuado, no lo tiene bien puesto, pues realmente no le va a hacer absolutamente nada. Sí, por eso hay que colocarlos de una manera adecuada. Deben seguirse protocolos locales en cuanto al uso de fármacos nebulizados. En cuanto a el protocolo local, bueno, siempre tener el respaldo y la indicación de nuestra dirección médica que sí podemos realizarlo. Normalmente la población viene aquí al consultorio a nebulizarse, ellos son los que vienen.
pero si en todo caso tendríamos que ayudarle a alguna persona a utilizar un nebulizador o la dirección médica sugiere el uso del nebulizador al traslado al hospital, bueno, pues hay que ver el tipo de nebulizador y cómo se va a estar trabajando ese medicamento, cómo se va a procesar. En el caso del nebulizador en el uso, el paciente puede experimentar un incremento en la frecuencia de pulso, temblor, nerviosismo, sensaciones de irritabilidad, náusea, etcétera, ¿no? También para eso es necesario que nosotros nos familiaricemos, con los medicamentos, principalmente, ¿no? Si no lo conozco, si no sé qué es ni para qué sirve, pues léalo, ¿no? Búscale ahí para qué es y sobre todo, cuáles son las reacciones que me puede dar ese medicamento, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de reacción que me puede dar ese medicamento en cuanto a una crisis nerviosa, una taquicardia, una taquipnea, el nerviosismo, la sudoración, el espasmo, etcétera, ¿sí? Y más, preguntarse al paciente si es la primera vez que lo utiliza, si no es la primera vez, si ya ha tenido anteriormente el uso, qué reacciones ha tenido, etcétera. Y también por eso es importante que se utilice bajo la prescripción de la dirección médica, para que en todo caso el paciente llegase a presentar alguna situación, bueno, ellos nos asesoren y nos digan, ¿sabes qué? ¿Qué debemos de hacer o cuál sería nuestro actuar en caso de que nuestro paciente pudiera llegar a tener alguna reacción adversa? ¿Sale?